¿Cómo está la iglesia? ¿Está bendecida? Mientras pasaban las horas, yo pensaba en tipos de carne. ¿Qué estará pensando este hermano, no? Cuando está pensando en tipos, está pensando en comer. No, ¿sabe lo que pensaba? Que hay diferentes tipos de carne y cada una tiene una cocción diferente. Ustedes, si sacan un pescado, ¿cuánto tarda en cocinarse un pescado? 2 minutitos. Y Dios me decía, hay acá hombres y mujeres como pescados que para morir necesitan 2 minutitos nada más, entregarse al Señor y ya está. Después está la carne blanca que viene del cerdo, que esa ya tarda un procesito más, 2 horitas, media, 2 horas y media, 2, según qué tipo. Pero después está la carne roja de vaca, que si pones al costillar lo pones, tenés que tener más o menos 5 horas, 6 horas cocinándose. ¿Cuántas horas vamos? 5 y media. Hay algunos que todavía les falta un poquitito así para morir a su carne y que su espíritu comience a vivir. ¿Sabe por qué? Porque es difícil que una persona que no tiene intimidad, que no tiene relación con Dios por tiempo, es difícil que de un día para otro pueda estar 6 horas conectado con el Señor. Es difícil, pero sí conmigo, pero se puede. Decí conmigo, yo voy a poder. Que a partir de esta semana mi relación con Dios pasará de 5 minutos a 20 minutos, de 1 hora a 2 horas. Mi relación con Dios comienza a ser renovada ahora. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso que es empezar a pasar tiempo con Dios. Yo recuerdo, y mi esposa hoy me hablaba, me decía, esta semana ya te imaginaba a las 5 de la mañana ahí orando en lengua con la música, preparándote para lo que se venía. Cuando yo comencé en el Señor, mi relación con Dios era de mucho tiempo. 6, 4 horas, lecturas de 10 horas. Me ponía a leer un libro y no paraba hasta no terminar. Mi relación con Dios era en todo tiempo, en todo momento. Siempre estaba Dios en mi mente, de continuo. Pero en un de repente, por palabras, el otro día recordaba, por palabras de personas que afectaron mi relación con Dios, yo comencé de a poquito, de dejar de pasar el tiempo que pasaba con Dios, simplemente porque le di lugar a palabras negativas que alguien vino simplemente a apagar el fuego. ¿Sabe que un día uno me dijo, se nota que estás en el primer amor, tranquilo, ya se te va a pasar? Uy, esos son los verdaderos hermanos matafuego. Pero decía que está a tu lado, vos no sos, ¿no? Viste que el matafuego te apaga automáticamente. Y dejé influenciarme por palabras. Mientras congregaba yo en otra iglesia, una vez me dijeron, en todo momento tenés una palabra. Pareces un religioso. Hoy se utiliza mucho esa palabra, está muy de moda. Pareces un religioso, porque yo todo lo traducía en el Espíritu. Todo lo llevaba y lo pasaba por la palabra de Dios. Y eso afectó. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a callar de lo que Dios me hablaba por un foco. Yo veía a Dios y se apagaba y se prendía, se apagaba y se prendía. Y decía, wow, eso lo pasa en la vida del cristiano cuando uno se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Yo estaba de esos que le gusta al Señor, díganle, de esos que le gusta al Señor. Porque para los que creen este evangelio es para de locura, para locos.
Porque vas a vivir cosas que una persona cuerda no puede vivir. Y si vos estás viviendo cuerdamente tu vida, no estás viviendo un evangelio de locos. No estás viviendo el verdadero evangelio. Porque el evangelio, como dijo el pastor Freddy, es para locos. Y cuando yo le doy lugar a esas cosas, mi fuego comenzó a apagarse. El otro día el pastor decía algo maravilloso que penetró hasta en mis huesos, que dijo: si no te duele, ¿cómo dijiste, pastor? Si no te duele, el amor, cuando se apaga tu amor, si no te duele el dolor del otro, tu pasión se apagó o algo así. Cuando no te duele el otro, decía él, tu amor por el prójimo, tu pasión por el otro está apagada. Y cuando decía eso, llegó a mi corazón de una manera tan fuerte que yo decía: no puede ser, yo estoy así. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Quizás por ahí la pastora Mariana me conoció en los tiempos de antes, mi hermana que están acá, mi mamá. Ellos sabían lo que nosotros podíamos generar yendo a evangelizar. Porque nuestra vida era llevar el mensaje de Jesús a toda persona, sea cual sea. Si hoy estuviera mi hermana, yo le llevaba a mi hermana personas de la calle a bañarlos, a vestirlos con la poca ropa que yo tenía. ¿Sabe por qué? Porque estaba apasionado, enamorado. No me interesara si yo después me quedaba sin nada. Porque yo le quería mostrar a esas personas que el Jesús te puede dar una mejor vida. Pero ¿sabe qué pasó? Por escuchar lo que los demás decían y cuestionar y pensar que tenían razón, mi vida se había apagado. Pero hoy, decí conmigo, pero hoy, si yo estoy apagada, como estaba el pastor, me volveré a encender como la primera vez. Nada ni nadie cazará lo que Dios hizo por mí. ¿Cuánto dicen amén? Denle fuerte el aplauso a nuestro Dios. Y yo le decía al apóstol cuando llegaba, digo, viene la línea del evangelismo. Viene la línea de salir a predicar a las calles. Cada uno, si usted analiza cada mensaje que vinieron, cada uno dijo: salgamos afuera, hablemos de Jesús, no te puedes detener, vos tenés un propósito. Cada uno, digo, bueno, le digo a mi esposa, será, Dios confirma. Y mientras hablábamos, yo le decía, ahí está Claudito, me dice, hey pastor, ahí está el burrito, me dice. Cuando habló el pastor Miguel, digo, vamos a exprimirlo al burrito, ¿no? Yo digo, si Dios permitió que el burro le hable a Balaam, usted permita que este burro le hable. Vamos a exprimir al burrito, ¿viste esos chistes ahí? ¿Malo? Así que yo quiero invitarlos a que vayan al libro de Josué capítulo 4. Los que estuvieron la última vez escuchando cuando estuve predicando, ¿se acuerdan que todos los versículos que había anotado para profeta eran todos equivocados? Así. Pero eso no es bueno. Y ahí remábamos, pero salió. Así que vamos a Josué capítulo 4 en adelante. Vamos a estar leyendo, si me lo pueden poner por favor. Hay algo interesante que acá el Señor nos quiere enseñar. Y el mensaje de esta noche se llama El secreto del Jordán. Decía que está a tu lado el secreto del Jordán. El secreto del Jordán. Jordán, no sé cómo es ese. Ese es el lago, ese es el río. Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán
del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado hasta allí, hasta ahora. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Oramos por un momentito. Señor, en esta noche sabemos que tu presencia está aquí. Desde que hemos comenzado, tú estabas esperándonos, Señor. Gracias por este honor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. No permitas, Señor, que me aparte de la sana doctrina, ni cambie las sanas formas de tu palabra, sino que siendo inspirado por el Espíritu Santo, hoy pueda ser útil en tus manos para bendecir mi vida y bendecir la vida de tu pueblo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Amén. ¿Sabe algo interesante en la historia de Israel? Que sobre este río habían acontecido 4 situaciones demasiado importantes. Yo la anoté acá. Fueron 4. Una fue que pasaron el Jordán para salir hacia la tierra prometida. El segundo que yo recordaba era que Naamán se había sanado. El tercero era que Eliseo había pasado por esas aguas cuando iba a ser arrebatado. Y el cuarto punto que yo anotaba era que Jesús había ido al Jordán para ser bautizado. Y cada uno de estos puntos tiene algo interesante que hoy nosotros vamos a comprender lo que ocurría en la historia de Israel. Cada vez que hablaban del Jordán, los que vivieron o los que le contaron se iban a acordar de un río maravilloso, fabuloso. ¿Por qué? Porque Israel, a través que este río se dividió, había dejado una vida de proceso durante 40 años sobre el desierto, y cuando este mar se abre, pasa algo interesante. Ellos comienzan a entrar al lugar donde Dios le había dicho que le iba a dar la tierra. Entonces, el primer suceso interesante es el pase a la tierra prometida. Cuando pasan por el medio del Jordán, pasan a introducirse a una nueva etapa en su vida. ¿Cuál era? De empezar a comenzar a vivir las promesas que Dios le había dicho cuando ellos estaban en Egipto. Este suceso para Israel era muy significativo porque era un cambio de vida, era un progreso, era comenzar a vivir diferente. Como dijo la pastora, en libertad,
sin una esclavitud, sin depender de nadie, sino que cada uno de ellos, cada tribu de Israel iba a comenzar a vivir de la manera que tenía ganas. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la libertad de salir de la esclavitud para que comiencen ellos a vivir hoy una nueva vida. Esto ocurría en Israel, de que Israel comenzaba a introducirse en una nueva historia. Y pasados por este río, nos enseña la Biblia que hubo un hombre que era llamado Naamán. Dice que este hombre, cuando se enteró que una sierva que estaba a su alrededor le dijo que había un hombre de Dios en Israel que podía sanarlo, este hombre pensó y dijo: bueno, me voy hasta allá, me va a orar, voy a sanar y va a estar todo bien. Pero cuando llegó, el hombre de Dios ni se le acercó, sino que mandó al criado y le dijo: métete en el Jordán. ¿Para qué? Para que sea sano. ¿Sabe que este muchacho de repente dice: che, pero no es lo mismo si me meto en el río Farfat y Ararat? La sierva le dice: no, mira que él te dijo que te metieras en el Jordán, hacele caso y vas a recibir lo que vos querés. Dice que este hombre se zambulló 7 veces directamente sobre este río y a la 7ª vez su cuerpo había sido sanado. ¿Qué es lo tremendo de esto? ¿Sabe que este río era un río sucio porque caían de un desempeñadero y se ensuciaba? Era un río turbio. Pero yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted hoy si lo agarramos a Naamán y lo traemos acá y le preguntamos: che, Naamán, ¿qué te parece el río Jordán? ¿Qué se imagina usted que él respondería? Es el mejor. Este río a mí me sanó. Yo no sé lo que vos estás viendo, pero lo que yo viví en este río fue mi sanidad, fue años de vida. Si le preguntamos a los israelitas que pasaron por ese Jordán, ¿qué crees que te dirían? Este río para mí me permitió entrar después de 40 años a la tierra que Dios me prometió. ¿Sabe por qué? Porque el Jordán tenía un secreto. Decía que está a tu lado: el Jordán tenía un secreto. Tenía un secreto. Decilo: suéltalo. Suéltalo, pastor. Falta un poquitito, tranquilo. Ya vamos ahí, ya vamos a ese punto. ¿Sabe que me interesaba demasiado? Porque este río que parecía tan sucio, y usted escuche, preste atención a las palabras que se va a estar utilizando, porque esas palabras le darán un significado al término de la palabra cuando revelemos lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice que era sucio, no tenía valor, era algo que comparado con otros era insignificante. Hoy nosotros le decimos: si vamos a Brasil, a México, a Venezuela, y después te vas a Mar del Plata. No son mejores los de allá que los de acá. Vamos para allá. Estos son todos fríos. En el tercero es muy interesante. Dijimos que en el primer punto que Israel pasó por el Jordán para entrar a la tierra prometida. En el segundo punto dijimos que Naamán entró para ser sanado. Y en el tercer punto, que acá es algo interesante, dice que la Biblia nos enseña en el libro de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, que dice ahí, Segunda de Reyes 5, 14. Perdón, vio que me volvió a pasar. Me volvió a pasar otra vez. A ver, vamos a segunda. Está bien. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. A ver si es ese. Sí, es este.
Me quedo más tranquilo. Miren lo que dice esto, es interesante. Tomando entonces Elías su manto, decí conmigo, lo dobló. Dobló. Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Quién pasó por esas aguas? Elías y Eliseo. Pero ¿saben lo interesante de acá? Que Elías hizo algo para poder pasar las aguas. ¿Qué hizo? Dobló el manto. ¿Sabe que cuando Elías dobla el manto y pasa por las aguas, ¿saben lo que sucede en Eliseo? Decí conmigo, sus ojos se abrieron. Sus ojos se abrieron. A una visión. A una visión. Espiritual. Espiritual. Diferente. Diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Elías dobla el manto, ¿sabe lo que pide Eliseo? ¿Qué pide? ¿Sabe por qué pide una doble porción? Porque vio a su maestro doblar el manto. Entonces dijo, si yo voy a pasar por estas aguas y quiero hacer los mismos milagros, tengo que doblar mi manto, tengo que tener una diferente unción para el tiempo que se está viniendo. ¿Por qué le pide esa doble porción? Porque lo vio. Y cuando lo ve, entonces Eliseo le pide algo que él ya había alcanzado. ¿Qué le había pedido Eliseo para recibir? Algo que ya había alcanzado. Algo que ya había alcanzado, profeta. ¿Sabe qué le había pedido, profeta? Que lo viera cuando él se vaya. Entonces, si Elías le pide algo que él ya había alcanzado, cuando Dios te hace una demanda, no te está pidiendo algo nuevo, sino te está pidiendo algo que ya tenés y que todavía no lo te podés ver. ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! Dios te va a pedir algo que vos tenés, no algo que no tengas. Cuando los discípulos fueron a buscar alimento, cuando tenían que alimentar a una cantidad de personas, ¿sabe por qué los discípulos no hicieron un milagro? ¿No ocurrió con los discípulos el milagro? Porque ellos no tenían alimento. Estaban esperando que el maestro los sustente. Pero cuando el niño trae el alimento, ahí él dijo, listo, no es que lo que necesito es que alguien tenga lo que yo estoy pidiendo para poder hacer el milagro. Si hoy vos estás buscando un nuevo tiempo, si hoy vos estás buscando un nuevo comienzo, si hoy vos estás buscando sanidad, prosperidad, cambios, transformación, hay algo que Dios te va a pedir y es fe, porque la fe es la que mueve la mano de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hombres y mujeres de fe están acá? Aleluya. Decirle que está a tu lado, no te hagas todo lo que Dios te pide. Todo lo que Dios te pide Es porque ya lo tenés. es porque ya lo tenés. Amén. Vamos a ir por favor al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Que sea este. Padre, ayúdame. No te la puedo creer. Lo chequeé con mi esposa, es testigo, lo chequeamos juntos. Para mí es el bautismo, lo voy a buscar acá, es cuando Jesús va a ser bautizado en el capítulo 3, versículo 13. Dice así: entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó, y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre
Él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Sabe lo interesante? Que no es que el cielo se abrió cuando Jesús llegó. El cielo se abrió cuando Jesús se sumergió. ¿Dónde? Cuando Él se sumerge en el Jordán, lo que ocurre acá es que los cielos se abren para decirle al pueblo o al profeta que estaba ahí: ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él escuchad. ¿Qué será lo que tiene este Jordán que permite que ocurran tantas cosas? Que en el mismo Jesús se manifiesta algo diferente después que Él se mete en este río. Y acá yo le decía a mi esposa: te voy a tirar un bonus track. ¿Así se dice? Bonus track, bueno. Así se dice. Porque hay algo que siempre nos preguntamos y que muchas veces no es difícil responder. ¿Nunca te hiciste la pregunta: ¿por qué se bautizó Jesús si Él no tenía pecado? Y todos dicen: porque se tenía que cumplir la ley. Y es verdad, se tenía que cumplir la ley. Pero hay un punto interesante en esta parte. ¿Por qué Jesús se bautiza? ¿Sabe por qué? Porque Él fue nacido de mujer. Y como fue nacido de mujer en carne, ese cuerpo de carne estaba vendido al pecado. Aunque Él no tenía pecado, Él caminaba en un cuerpo de pecado. Entonces era necesario que Él se bautizara, no porque Él había pecado, sino porque en el cuerpo que estaba tenía pecado. Y lo interesante de acá es que Jesús vence al pecado. Y como Jesús vence al pecado, a nosotros nos da la capacidad de vencerlo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dijo algo muy interesante: que todo aquel que es vencido, esclavo es de aquel que lo vence. Entonces, cuando Jesús nos da la capacidad de entender de que Él venció el pecado, nos está diciendo: muchachos, tranquilos, yo vencí el pecado, Él es esclavo de mí y no se puede enseñorear de ustedes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Entonces ahí, al que está a tu lado, choqueado por abajo, decirle: ya no me venga que sos débil, que el pecado vivo en cuerpo de pecadito. Ya estoy entendiendo que Jesús los venció. Y si Jesús los venció, yo lo puedo vencer porque Él está en mí. Y lo lindo de esto, cuando yo hablaba con mi esposa, digo: wow, ¿será que es así? Me van a apedrar. Lo tengo que soltar, yo tengo que soltarlo. Le digo: vamos a tirar este bonus track allá a la gente, que entienda que muchas veces nosotros, como nos han enseñado tanto, y bueno, la carne es débil y esto que el otro, pero acá nos damos cuenta que Jesús vence algo que a nosotros le era imposible vencer. Entonces, si Jesús está en nosotros, la victoria ya la tenemos en nuestras vidas. ¿Sabe que cuando Jesús entra al río Jordán, pasa algo interesante? Se abren los cielos, hay una voz que dice: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia, a Él escuchad. Y era muy necesario que Él se metiera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía el secreto que había dentro del Jordán. Entonces, cuando el profeta Juan le dice: no te podés meter, él dice: no, pará, yo me tengo que meter en este río, porque yo sé lo que hay acá adentro. Y esta es mi pregunta: ¿cuántos quieren conocer lo que había? Amén. ¿Cuántos quieren conocer lo que había ahí adentro? Suéltalo. ¿Por qué toda la gente, todo un pueblo, la gente que pasó por ahí, su vida había sido transformada? ¿Sabe que está en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 9? Y prepárese. Dice así: suéltalo, decía. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estaban,
donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arco, y está allí hasta hoy. ¿Qué quiere decir? Que cuando Josué pasó por ese Jordán, ¿sabe qué hizo? Hizo algo muy interesante. Levantó un altar para que todo aquel que vuelva a tocar ese río ya no sea el mismo, sino que sea transformado. ¿Por qué? Porque donde hay un altar hay una manifestación. Donde hay un altar hay milagros. Donde hay un altar todo cambia. Donde hay un altar todo diferente. Dios mío. ¿Sabe qué? Escribí por todos lados. Esta semana estaba escribiendo de acá, allá. ¿Sabe que cuando entendemos que hay un altar, sabemos que hay una manifestación? ¿Sabe por qué hay una manifestación? Porque todos aquellos que se acercaron a ese altar lo hicieron por obediencia, por fe. Son dos requisitos que vos necesitas para cuando vengas a un altar, la manifestación de Dios se haga latente sobre tu vida. ¿Sabe que en este tiempo, para que ocurriera este tipo de milagros y estos sucesos tan interesantes, la gente tenía que acercarse al Jordán para que ocurrieran estos milagros? Dice que cuando la gente se acercó y pasó por él, entraron a la tierra prometida, se le abrió la visión. Dice que la Biblia que fueron sanados, y después dice que los cielos abiertos, que el cielo se abrió y una voz que decía del cielo: este es mi hijo amado. Lo que yo vengo a decirte hoy, iglesia, que allí había un altar, por eso ocurría esto. Y hoy quiero decirte de parte del Señor que Él nos está enseñando que nosotros somos altares vivos para Él. Entonces, ¿qué quiero decirte en esta noche? Que vos hoy tenés que llevar tu altar para que personas entren en promesa, para que personas entren en una nueva visión, para que personas entren a su promesa. Eso es lo que la iglesia tiene que entender, que tiene un altar donde todo es transformado. Denle fuerte un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sabe que Jesús dijo que nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que son templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que nosotros somos un altar vivo para Dios? ¿Sabe que algo interesante que Jesús hizo y que nosotros tenemos hoy que hacer es hacer lo que Él hizo? ¿Sabe por qué nosotros vamos a Él? Valen respuestas equivocadas. ¿Sabe por qué nosotros vamos a Él? Porque Él vino primero. Nosotros vamos a Él porque Él vino primero. Porque si Él no venía, nosotros no íbamos a ir. Pero como Él vino primero, nosotros vamos a Él. ¿Qué te quiero decir? Que para que la gente venga, vos primero tenés que ir. Uy, Dios mío, vuelvo a repetirlo. Para que la gente venga, vos primero tenés que ir. Así como Jesús vino para que nosotros vayamos a Él, vos tenés que ir para que ellos vengan. Prepárate, iglesia, porque te vas a levantar apasionado, te vas a levantar saliendo a predicarle hasta las piedras. Ni el perro hasta el perro se va a convertir. ¿Por qué? Porque cuando Jesús
hace en venir hacia nosotros para que nosotros vayamos a Él, lo hace primeramente demostrándonos que se puede. ¿Por qué? Porque Él no vino como Dios, Él vino como humano para decirnos: sí podemos, sí se puede, si yo puedo, ustedes van a poder, porque soy yo el que está en ustedes. Yo quiero, iglesia, que en este momento te ponga de pies, te pares. Y es lindo porque nosotros entendemos que hay un altar. ¿Por qué corremos acá? Porque sabemos que hay un altar. Como sabemos que hay un altar, nosotros corremos hacia este lugar para recibir una bendición de parte del Señor. Pero yo no quiero ahora que vos estás parado que mires para acá, sino quiero que mires para afuera. Date vuelta, por favor. Mirá hacia afuera por un momentito. Todos mirando al revés. ¿Sabe por qué? Porque lo que está allá afuera son todos aquellos que están necesitando lo que vos tenés. Ese secreto guardado que trae promesas. Ese secreto guardado que da una nueva visión. Ese secreto que da sanidad. Ese secreto que trae libertad. Iglesia querida, amada, entendamos que allá afuera están nuestras promesas. Que allá afuera está lo que Dios más ama. Aleluya. Allá afuera, lo que estamos acá, tenemos promesas. Lo que estamos acá, tenemos visión, proyecto.